hemos elegido hacer una mistura entre las enseñanzas de la Reforma y nuestra acción de gracias. Y esta mañana quería preguntarte, ¿lees qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Leíste bien? ¿Qué dice? ¿Seguro? Porque yo siento que no dice gracias. ¿Vos no sentís? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice gracias? Pues yo por el color gris me parece que no dice gracias. Por el color. ¿Qué dice acá? Dice gracias, pero color gris no da como que diga, por el gris digo, no da como que dice desgracia. Por el color, digo yo. Pero mira, pensar un poquito más, a que si nos ponemos de acuerdo juntos por el color, podemos resolver que dice desgracia. Bueno, usted sabe que una de las cadenas de televisión norteamericanas está poniendo en este momento un spot en su cadena, en el corte comercial, que muestra una manzana. Y para ser más preciso es la CNN, que está poniendo en este momento un spot de publicidad que muestra una manzana. Y dice, esto es una manzana. Puede ser que usted escuche o mire y piense que es una banana. Y a lo mejor en su casa se ponen de acuerdo todos a decir que eso es una banana. Pero no, esto es una manzana. Esto es una manzana. Primero la noticia. Y plum, el spot de CNN. ¿Por qué una cadena de televisión está diciéndole a su audiencia que esto es una manzana? Porque compartimos una cultura que nos explica que ¿qué dice acá? No, gracias, dice. Gracias, dice, gracias. ¿Qué dice acá? No, usted está equivocado. Porque además temprano me dijo que decía gracias. Bueno, pero ¿cuál es la verdad? Quiere decir que hay una que es la verdad, una es verdad, y la otra es un error. No, nene, así no se escribe. Así no. Así no se escribe, nene. Hay una que es verdad y la otra es un error. Pero qué intolerante que es usted, ¿eh? Usted es intolerante, dígame la verdad. Usted es intolerante. Usted es un poquito intolerante, usted. Porque usted no lee que dice gracias acá. Usted es intolerante. Un poquito intolerante, ¿no? Un poquito intolerante. Porque usted podría ser un poquito más bonachón conmigo y decir, bueno. Pero sin embargo, no. Usted se mantiene firme, me insiste, me dice, no, acá no dice gracias. Y todas las docentes que están acá se están agarrando de los pelos diciendo, este hombre está totalmente ido hoy. Bueno, es que juntos estamos compartiendo. Ahora yo digo una cosa, ¿esto es un error? Esto es un error. Un error en la palabra gracias, un error. Bueno, un error. Pero yo pregunto otra cosa. Si esto fuera así, ¿qué dice? Sería otro error. Otro error. ¿Y qué diferencia hay entre el primer error y el segundo error?
Y poco, porque son errores. Estamos en el campo del error. Ahora, si nos metimos en el campo del error, sea uno u otro, no cambia mucho, porque es un error. O sea, sí. Podemos jugar toda la mañana, ¿no? Tan mal no nos va, por otra parte. No la estamos pasando tan mal. Estamos en el error y viendo a ver qué disparate podemos armar con la palabra. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuántas verdades hay en cuanto a lo que queremos escribir? Una. ¿Y cuántos errores hay? Muchos. Pero ¿cuántas verdades hay? Una. Qué intolerante es usted, ¿eh? Qué intolerante es usted, hermana, que la escuché decir una, a usted. Usted dijo una. Pero ¿cuántas verdades? ¿Cuántas veces, de cuántas maneras se puede escribir la palabra gracias? ¿Y ahora cómo hago? Ahí va. Bueno, de esto se trata nuestro tema de la mañana. Y nada menos que de esto. Cuando llegó el Señor Jesús a la tierra, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si algún escándalo encierra el mensaje cristiano, si alguna repulsa provoca el mensaje cristiano, si algún rechazo provoca el mensaje cristiano, si algún escándalo produce el mensaje cristiano, es este al cual hemos arribado esta mañana. Y me gustaría invitarte a recorrer este escándalo y también me gustaría que cada uno de los que está sentado aquí se escandalice juntamente con todo el escándalo que haya que ocurrir, porque Jesucristo ha venido a la tierra y ha dicho: yo soy la verdad. Apartados de mí, nada podéis hacer. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Esa era la manera absoluta con la cual hablaba el Señor Jesús. Y si hay alguna cosa que tiene el Señor Jesús en relación a todo lo demás, es que Él no admite competencias. No hay competencia. Él es el único y suficiente Salvador de la humanidad. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesús, el Señor Jesús, es la cabeza de la Iglesia. Él manda sobre la Iglesia, gobierna con todo poder sobre la Iglesia a través de su palabra y a través de su espíritu en el corazón de su pueblo y su palabra por escrito en la manera que el Señor de la Iglesia ejerce autoridad sobre todo su pueblo. Nos tiene a todos por esclavos suyos que estamos en la vida para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. Y cuando estamos en ese propósito, encontramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nuestra vida está feliz, dichosa, nuestra orientación general de la vida encuentra propósito, encuentra sentido y finalmente nuestra vida tiene un destino eterno asegurado para siempre con el Señor. Hace un ratito atrás estuvimos haciéndonos los saludos de práctica y mientras nos saludábamos me trajeron una cachorrita recién nacida y otra, y yo la devolución que tengo para hacerle a un papá que trae a una cachorrita es decirle: esta nena que nace en medio del pueblo del Señor tiene una herencia, un plus, aunque la mamá sea una desposeída y aunque la mamá sea una desaventajada social, en desventaja extrema, esta nena que está aquí, cachorrita, tiene una bendición plus incomparable, porque esta nena tiene tíos, tiene tías, tiene abuelas.
esta nena tiene hermanas, crecerá entre otras nenas, será instruida en la palabra de Dios, escuchará consejo, sabrá de otro que le diga no, así no, así no, así no, y resolverá sus enojos y hablará de sus miedos y empezará a encontrarle un plan a la vida y irá resolviendo su andar en achaques, en luchas, en debilidades, en tribulaciones, en aflicciones, pero en el día postrero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús ha venido a mostrar una diferencia que no hay quien la muestre. Nadie bajo el sol ha tenido las palabras que tuvo el Señor Jesús. Él arrancó su ministerio público mostrándose como alguien totalmente distinto. Era el Hijo del Dios viviente. En Jesús habitaba toda plenitud. Y a mí me gustaría esta mañana, al decir de la Reforma solo Cristo, ayudarnos a todos a recuperar el lugar del Señor Jesús. El Señor Jesús no es uno más. Y nosotros hacemos mal de sorprendernos al leer en los Evangelios o presentar la Biblia con gran sorpresa de que al leer los Evangelios el Señor Jesús dominaba el mar, el Señor Jesús reprendía a los demonios venían a pedirle permiso al Señor Jesús para ir a un hato de puercos, el Señor se paró delante de la tumba de Lázaro, le pegó un grito y salió Lázaro. Pero hermano mío, ¿qué quiere que pase? ¿Qué otra cosa quiere que pase si está el Hijo del Dios viviente ahí? ¿Qué otra cosa tiene la muerte que hacer que obedecer la voz de quien habla diciéndole Lázaro, ven fuera? ¿Qué otra cosa tiene para hacer el demonio que está ahí, sino soltar y irse? ¿Qué otra cosa tiene para hacer la ceguera de aquel que le untó, escupió en tierra, untó los ojos, le hizo así, anda, lavate? ¿Qué otra cosa tiene para hacer si quien está delante es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué tendemos a naturalizar al Señor Jesús y mostrarlo como si fuera un hombre plus? No, no es un hombre plus, nunca fue un hombre plus. El Señor Jesús es Dios, encarnado en la Virgen María, por milagro de Dios. Nunca el Señor Jesús naturalmente le dijo al viento y a la mar, y el viento y la mar le obedecían. Por supuesto, ¿qué otra cosa le queda al viento y a la mar más que inclinarse y obedecer, someterse delante de quien en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo el Señor es Dios. ¿Qué otra cosa le quedaba para hacer a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos públicos, involucrado en sus negocios, y escuchó la voz y la mirada del Señor que le dijo, sígueme? ¿Qué le quedaba hacer a Mateo más que soltar todo y seguirlo? ¿Qué le quedaba hacer a los dos hermanos que estaban remendando redes en la orilla del mar? Y el Señor Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué? Dejándolo todo le siguieron. ¿Y Zaqueo? Zaqueo estaba en el árbol porque era petizo, y Jesús se paró y le dijo, vení. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Pasó un escándalo en la vida de... Pero hermano, yo quiero invitarte a mirar tu propia vida. Y fíjate el escándalo que hace Jesús en tu vida. Y si acaso el Señor Jesús no ha hecho un escándalo en tu vida todavía, yo te invito en el nombre de Jesús esta mañana que le des permiso al poder de Dios a que te hable, como para que te toque de una manera revolucionaria. Nunca más serás igual, nunca más serás igual, porque Jesucristo es el Señor, es el Dios del universo. No es un yo, no es vos, no es no. Jesucristo es el Señor. Cuando el Señor Jesús llegó, el mensaje que precedió a la venida del Señor Jesús fue así: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se acerca.
lo que el Señor Jesús produce en el corazón humano es la urgencia de una contrición de espíritu, es la urgencia de un arrepentimiento integral de la vida. No es un parche, ni es en me voy a portar mejor, ni es voy a ser un religioso apegado. No. Es una nueva vida, es poder. Cristo viene a transformar nuestras vidas como se da vuelta una media, totalmente. Y a mí me gusta reiterar cada tanto que si vos no estás dispuesto a que Dios te cambie totalmente y cambie tu casa totalmente, no te acerques al Señor de la Biblia, porque con el Señor de la Biblia lo único que va a pasar es una transformación radical de una vida que deja las cosas viejas y comienza a vivir una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cualquier cosa, cualquier mensaje menor que este es lo mismo que hacer así, es lo mismo. Los contenidos son parecidos, las palabras son similares, los colores se mantienen, pero no es la verdad. Las formas de las letras son las mismas, los modos de decirlo son los mismos, pero no es la verdad. Simplemente no es la verdad. Y con la misma radicalidad que más temprano me decías que esto no dice gracias, te convido a identificar claramente el mensaje de Jesús y te convido a entender claramente qué significa seguir a Cristo. Que nadie se confunda, que el Señor Jesús no está negociando con ninguno de nosotros ninguna condición. ¿Te lo digo de vuelta? El Señor Jesús no está negociando con ninguno de nosotros ninguna condición. Y últimamente da como que cuesta decirle a una persona que tiene que arrepentirse. Y yo escucho a la muchachada predicando y la observo con dificultades para decirle a las personas que tienen que arrepentirse. Y escucho a otro predicando y ay. ¿Quién se anima a decirle a una congregación numerosa como ustedes que tiene que arrepentirse? Si tiene perspectivas de continuar aquí. ¿Cuánto hace que no te arrepentís? ¿Cuánto hace que no te arrepentís? En serio. Hoy que estamos hablando de solo Cristo, ¿te arrepentís? ¿Tenés un registro inmediato de que durante la semana estuviste de rodillas delante de Dios? ¿Arrepentida? ¿Te arrepentiste? ¿Estuviste llorando en la presencia del Señor tus pecados? ¿Esta semana qué pasó? Esta semana. Vos me vas a decir, no, pero yo soy cristiana de 20 años. Pero justamente ese es el problema. El problema es este. El problema es que con los años y con nuestra gestión religiosa comenzamos a tergiversar la verdad y Jesucristo deja de ser el Señor y entonces comenzamos a poner otra prioridad y ya no es más solo Cristo, sino que mi vida se organiza alrededor de otra cosa alternativa al Señor Jesús y la familia se empieza a ordenar en negocios y en conversaciones alternativas al Señor Jesús. Ya Jesucristo no es más el Señor en casa. Dejó de ser el Señor de mi agenda. Y cuando llega la hora de la ofrenda, tengo otros temas que prioritarios porque Jesucristo dejó de ser el Señor. Y cuando llegó la hora de servir, no tengo tiempo, no me quiero involucrar. Está bien, no tengo tiempo. Querido mío, la iglesia del Señor Jesús viene caminando hace 2000 años atrás. Y el dilema que enfrenta es este.
no otro. Me estoy agachando así para ponerme más cerquita. Estoy queriendo hablarte cara a cara, porque a no ser que nos arrepintamos diariamente y le pidamos perdón a Dios todos los días, no hay cómo. No hay cómo decirle que Jesucristo es el Señor. No hay cómo vivir a la luz de que solo Cristo, solo Cristo. En el tiempo de Lutero, la Iglesia había aceptado ya en su desviación y en su error, ya había aceptado que para conseguir el favor de Dios no solamente era el Señor Jesús el valioso, sino que además del Señor Jesús hacía falta para ser feliz en la vida, para poder funcionar en la vida, hacía falta también el favor de la Virgen María. Y la gracia de la Virgen María también podía ser. Que la Virgen era, le voy a decir una frasecita que usted se va a acordar enseguida, que la Virgen era llena eres de gracia. Entonces hablo con la Virgen María, porque ella es también llena eres de gracia. Y la Iglesia del día de Lutero había no solamente atribuido gracia a María, sino que había beatificado santos, suficientes santos como para que ayuden a las personas a ser felices en la vida. Y el error fue creyendo de tal manera que había para invocar al santal, al san cual, al santal, al sal, con el propósito y Lutero dijo, es solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Puedo terminar? ¿Quién cargó en la cruz con tu pecado? Bueno, hagamos como si fuéramos una asamblea, vamos. Yo te pregunto y vos me levantás la mano. Dale, así hacemos una combinación, como si fuera una asamblea. ¿Quién llevó en la cruz nuestros pecados? Cristo. ¿Solo Él? Solo Cristo. ¿Me levantás la mano? Jesús pagó toda la deuda. De modo que nuestros pecados pueden ser perdonados hoy por la muerte del Señor Jesús hace 2000 años atrás. Hoy, todavía hoy. Jesús resucitó de entre los muertos. Es el único que resucitó de los humanos para nunca más volver a morir. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Se presentó a María Magdalena, se presentó a los apóstoles, a Pedro y Juan, se presentó a los primeros caminantes a Emaús, se presentó como a 500 después y en el aposento alto, y cuando se presentó el Señor Jesús era el Señor Jesús. Resucitó el Señor Jesús. Tengo una última pregunta para hacer. ¿Esperamos que Jesucristo vuelve pronto? No, te quería pedir un favor. Quería pedirte que hagas así. Esperamos a Jesús que vuelve. ¿No es cierto que sí? Lo esperamos al Señor Jesús. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos? ¿Esperamos a Jesús? ¿A quién esperamos? ¿O así? ¿Cómo es? ¿A quién esperamos? ¿Esperamos a una caricatura de lo que fue Jesucristo o esperamos al verdadero Jesús, al Señor Hijo de Dios viviente? ¿A quién vamos a ver en su hermosura? ¿A quién nos espera en la eternidad? ¿A quién hemos de adorar cara a cara próximamente? ¿A quién vamos a ver? Hemos de ver al Rey. ¿No es cierto que sí? Hemos de ver a Jesucristo, al que nos amó y que se entregó a sí mismo por nuestras vidas.
Hemos de verlo a Él personalmente, con las marcas de la cruz, como un cordero, como inmolado. Lo hemos de ver al Señor, ¿no es cierto que sí? La Biblia nos invita a amar al Señor Jesús. ¿No es cierto que sí? Que nos invita a amarlo. Simón, hijo de Jonás, le dijo a Pedro para restaurarlo. ¿Cómo lo restauró el Señor Jesús a Simón, hijo de Jonás? ¿Qué le dijo? Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usted entiende, mi hermana, mi hermano, que una comunidad de fe como esta no está llamada a la tecnología, ni está llamada al desarrollo de muchos proyectos, ni está llamada a transformar las estructuras sociales de la ciudad. Nosotros estamos llamados a amar a Jesús, ¿no es cierto que sí? ¿Usted me puede levantar la mano? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A amar al Señor, a amarlo al Señor Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todo esto? ¿Y qué pasó con Simón? ¿Qué le dijo Simón? Simón le dijo, sí, Señor, te amo más que todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Querido mío, a consecuencia del combustible que suponía el amor de Jesucristo derramado en el corazón de los discípulos, esos muchachos, esos hombres dieron la vida por la extensión del reino. La razón primaria de por qué la iglesia tiene poder de Dios es porque sus miembros aman a Jesús, la cabeza de la iglesia. ¿No es cierto que sí? Y esto que te estoy hablando, esto es la verdad. Ay, no es tan fácil levantar la mano ahora, ¿eh? No es tan fácil levantar la mano. Quiero terminar invitándote a leer un texto en el Apocalipsis. Ahí están los mensajes a las 7 iglesias. Y en el capítulo 2 es el Señor Jesús, que es el pastor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que se vale de los servicios de Juan para escribir. Y le dice a Juan, escribile a la iglesia de todos los tiempos, escribile a la iglesia que ha de perdurar pasado este momento. Y hay 7 mensajes a las iglesias. 5 de los 7 incluyen claros y durísimos reproches del Señor Jesús por la infidelidad, la frialdad y por cómo el mundo y por cómo las personas nos vamos distrayendo de la persona del Señor Jesús y cómo aún la agenda eclesiástica y cómo la obra del Señor nos distrae del Señor de la obra. Y cómo la propia obra del Señor nos distrae de nuestro amor primario al Señor de la obra. Y esta mañana hay 2 de estas 7 iglesias que no reciben reproches, sino que, por el contrario, hay aprobaciones. Antes de leer, voy a decir otra vez. No es extraño que la obra del Señor y lo que hacemos para el Señor nos termine distrayendo del Señor de la obra. No es extraño, no es para nada extraño. Y el que crea estar fuerte, cuídese. En el capítulo 2 está el Señor escribiendo a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia con la cual tenemos mucho contacto porque Pablo le escribió una carta entera a Éfeso. Y esta es la iglesia, acá está. Esta es una iglesia a la cual el Señor reprocha. Y mire el reproche que tiene. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Y qué más dice? Cosas buenas dice. Que no puedes soportar a los malos. ¿Y qué más dice? Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Y qué más dice? Y no has desmayado. Esta es una congregación en plena marcha. En plena marcha. Y ahí va. Pero tengo algo contra ti. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi hermana, Jesucristo es nuestro primer amor. Y es un primer amor momento tras momento. Y sin ninguna duda que las avatares de la vida, las circunstancias adversas, las presiones, las amenazas, tienden a invitarnos a distraernos. Y en el momento que en un momento cualquiera de nosotros está tomando otra alternativa al Señor Jesús, que simplemente lo quita del primer amor. Todas las cosas continúan, porque la inercia de la vida continúa. La vida no pasa nada, yo perdí mi primer amor nada más, es todo, no es mucho, perdí mi primer amor, no es mucho. Un matrimonio puede haber perdido su primer amor y la esposa y el esposo se miran a los ojos y dicen, bueno, no es mucho, hemos perdido nuestro primer amor, no es mucho. Sin embargo, en la verdad de la vida es que perdieron todo, perdieron su primer amor, lo perdieron todo, perdieron lo más importante, lo esencial, perdieron la base, perdieron la razón. Pero usted me va a decir, no, pero yo tengo esto. Sí, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando estamos enfrentándonos a la verdad y cuando estamos saliendo del error, cuando estamos hablando en la verdad y saliendo del error, el primer amor es lo que cuenta. Y lo que cuenta es el primer amor. Y todo lo demás basura, con tal de tener el primer amor. Y el apóstol Pablo nos lo enseñó de su propia experiencia, diciendo, yo he abandonado todo, lo dejo todo con tal de conservar mi primer amor. Yo lo dejé y lo puse en la cuenta de la pérdida. Es pérdida para mí. Lo que antes lo consideraba una cosa importantísima en mi agenda, lo he dejado aparte con tal de conocer a quien es mi primer amor, con tal de servir a quien es mi primer amor, con tal de vivir en armonía con quien es mi primer amor. Y termino diciendo así. La medida de una iglesia no es la cantidad de personas, ni la cantidad de ministerios, ni servicios. No nos confundamos ninguno. La medida de la iglesia es el amor a Jesucristo de cada uno de los que la integramos. Es nuestra lealtad primaria, devocional, tierna, dulce, apasionada a la persona del Hijo del Dios viviente, que vino y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pablo lo dijo de una forma muy hermosa, y ya no vivo yo, ahora hay un primer amor en mí, es mi primer amor. Y lo que ahora vivo en la carne, en las circunstancias de la vida, en las alternativas, en los avatares de la teología y en los avatares de la vida familiar, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo,
porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. En un día de acción de gracias, de exultante acción de gracias, te encomiendo a que vayas a casa a arrepentirte de tus pecados, que puedas gozar el gozo más grande que puede el humano gozarse, que es reconciliarse en la verdad con Jesús y encontrar perdón, total perdón. Y si hace más de un tiempo que no tenés registrado un tiempo de verdadero y auténtica reconciliación con la verdad, en la verdad de tu vida, la verdad, sin que te mientas a vos mismo, busca primeramente el reino de los cielos y su manera de medir, porque todo lo demás viene añadido. Me gusta mucho, en un día como hoy, presentarte una palabra así, porque lo más grande que hay bajo el sol es que hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que es una manera de decir vivir a salvo, estar a salvo, tener nuestra psicología a salvo, nuestra psiquiatría a salvo, nuestra alma a salvo, preservados para la gloria de Dios.